Bueno, normalmente cuando me piden los pastores para predicar, normalmente se hace una pausa dentro de las series, y hoy no es excepción. No vamos a seguir con la serie de Hebreos, sino que se hace una pausa y en ese caso el texto a escoger es libre. En esta ocasión pues ha sido así, igual que en otras ocasiones que hemos predicado pues Marc o yo o algún otro invitado. Normalmente cuando escojo el texto tengo los motivos para escoger ese texto. Pueden haber diferentes razones. En este caso también es así. Pero normalmente no explico las razones. En este caso sí que voy a explicar las razones por las que he elegido el texto. Hace aproximadamente algo más de un mes que me pidieron si podía predicar hoy, día 1 de octubre. Entonces inmediatamente hice lo de siempre. ¿Qué voy a predicar? ¿Qué voy a exponer a la iglesia? Es una gran responsabilidad. Y en este caso lo escogí rápidamente por dos razones. Una es que tenemos una célula de algunos hombres en esta iglesia en las que fuimos animados a memorizar un texto. El texto que fuimos animados a memorizar es el de Filipenses 2, 5-11, del 5 al 11, que habla de Cristo. Entonces, teniendo eso en mente, porque habíamos tenido que memorizarlo, podéis preguntar a algunos de aquí, Josep, Ignacio, Ips, Simei y algunos más, y seguramente os lo recitarían de memoria este texto. Añadido a eso se sumó que durante este verano a mi mujer y a mí, dos personas distintas nos dijeron una misma frase, que añadido a un tema que estudiamos este verano, que fue el ser servidores, siervos de Dios, nos hizo comentar este tema en casa, hablarlo. Y aquí se habla de Cristo como siervo. Así que fue fácil escoger este texto, Filipenses 2. Lo único que hice fue, en lugar de quedarme los versículos del 5 al 11, ampliar un poquito del 1 al 16 para poder añadir contexto y entender por qué Pablo dice lo que dice aquí. Sin embargo, a raíz de los últimos acontecimientos como miembros de esta iglesia, a raíz del comunicado de hace 2 semanas, me di cuenta rápidamente que algunos podían pensar que había escogido este texto a medida, a raíz de los hechos. Por eso quería aclarar que no fue así, y por eso quería aclarar los motivos por el cual escogí este texto. De todas formas, Dios en su providencia ha permitido que hoy tratemos el texto de Filipenses 2, del 1 al 16, justamente hoy. Así que podemos estar tranquilos en que Dios es soberano y está al control absolutamente de todo. Como decía, hoy vamos a leer luego y vamos a meditar acerca de Filipenses 2, versículo de 1 al 16. Y los versículos que nos animaron a memorizar del 5 al 11 son el centro de estos versículos. Y no solo son el centro de estos versículos, sino que son el centro de todo el capítulo 2. Y mi esperanza es que, si no lo es ya, que estos versículos del 5 al 11 sean hoy también el centro de nuestras vidas. Antes de entrar en el texto, permitidme que ponga un poco de contexto. Primero vamos a orar y luego seguimos con la predicación. Señor, gracias por tener el privilegio de poder exponer tu palabra. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu sea expuesta con claridad y que por medio de tu Espíritu sea recibida en nuestros corazones. Que todos los que estamos aquí seamos confrontados con ella, como yo he sido confrontado al estudiar y a meditar en ella. Que todos y cada uno de nosotros seamos confrontados, pero que seamos también animados, Señor. Que nos hagas crecer, Señor, en santidad y que nos anime a buscarte cada día más. Pero sobre todo, Señor, que por medio de tu palabra tú seas glorificado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para poder entender el texto hay que entender cuál es el contexto en el cual se encuentra la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos es una iglesia originada, como muchas otras, por los viajes misioneros de Pablo. En este caso él se dirigía hacia otro lugar, pero tuvo una visión por medio del Espíritu Santo que le hizo ir a Macedonia. Así que fue el Espíritu Santo el que directamente lo llevó a Macedonia. Y cuando tú lees en Hechos 16, ves aquellas primeras personas que formaron la iglesia, aquellos primeros miembros de la iglesia. 3 personas de 3 clases o estratos sociales distintos. Una mujer judía, comerciante de púrpura de clase media alta. La púrpura era un lujo, era muy cara. Una esclava de unos ciudadanos romanos de origen desconocido, siendo esta formando parte de la clase social más baja que había en la sociedad romana.
y un carcelero, que al ser funcionario público podemos entender que era ciudadano romano, pero sin embargo gozaba de una mala reputación por su oficio y dentro de la clase social de ciudadano romano formaba parte del estrato más bajo de esa clase social. Y esta situación de la iglesia de Filipos era un reflejo de la sociedad romana de Filipos. La ciudad de Filipos estaba marcada fuertemente por las clases sociales. En Filipos el estatus social importaba mucho. Quién seas, el nombre que tengas en medio de la ciudad es muy importante. En Hechos 16, si lo leéis, podéis ver esa importancia marcada claramente. Cuando mandan a Pablo y a Silas frente al tribunal, los amos de la esclava le dicen, es que no nos pueden enseñar nada porque somos romanos. ¿Qué me van a enseñar a mí? Yo soy ciudadano romano, estoy por encima de ti. Y cuando quieren liberar a Pablo y a Silas, Pablo les dice, sin juicio y sin nada nos habéis azotado, nos habéis encarcelado a nosotros, que somos ciudadanos romanos, porque también eran ciudadanos romanos, pero no lo sabían. Entonces les dice, no vamos a salir, que vengan los magistrados y que nos lo supliquen. Y los magistrados, sabiendo que son ciudadanos romanos, se presentan allí, se humillan y les ruegan, por favor, marcharos, porque ser ciudadano romano importaba, el estatus social importaba. Y en ese contexto tenemos los inicios de la iglesia de Filipos, una iglesia con diversidad social y diversidad étnica. A pesar de esas diferencias sociales, culturales, económicas que habían en la iglesia, parece ser que la iglesia de Filipos era una buena iglesia. Pablo no les tiene que escribir para corregir errores doctrinales o errores graves de conducta, sino que la carta está marcada por el profundo amor de Pablo hacia ellos, por la gratitud, por la alegría. Podemos entender que la iglesia de Filipos era una iglesia sana, era una iglesia generosa, ofrendaron generosamente a Pablo durante sus viajes misioneros y ahora que estaba en prisión, seguían ofrendando. Pero además era una iglesia evangelística, enviaba misioneros, como Epafrodito, para sostener a otros en la predicación del Evangelio, incluso llegando casi a morir, para servir a Dios. Y también era una iglesia firme y dirigente. Pablo escribe a 2 Corintios y pone la iglesia de Filipos como ejemplo de dirigencia, los cuales dice que se entregaron primero al Señor antes de ofrendar. Pero a pesar de todos estos rasgos saludables de la iglesia, podemos ver en el texto de la carta de Filipenses, en toda la carta, que Pablo tiene un temor. Y por eso los exhorta, por el temor que tiene Pablo. Y cuando entremos en el texto, me gustaría que no tuvierais en vuestra mente los hermanos de la iglesia de Filipos, porque no se trata de que examinemos ahora su tiempo, su sociedad, sus acciones, sino que nos tengamos a nosotros mismos en nuestra mente. Concretamente, que tengamos en mente la iglesia de Vilafranca, para que de esta manera podamos ser exhortados, podamos ser confrontados y podamos ser animados por la palabra de Dios. Creo que tenemos muchos rasgos que nos podrían asemejar a la iglesia de Filipos. Somos una iglesia multicultural, multirracial, con personas de todo nivel social, y también somos una iglesia con una sana doctrina, como era Filipos. Así que tomemos esta exhortación para nosotros como una exhortación directa a la iglesia de Vilafranca, como si Pablo nos hablara directamente y nos hubiera escrito a nosotros. Ahora bien, ¿cuál era ese temor que tenía Pablo en una iglesia sana como Filipos? En el capítulo 1, antes de entrar en este capítulo 2, ya lo refleja, después de la salutación inicial. En el versículo del 15 al 17 del capítulo 1, Pablo indica que hay algunos que predicaban el Evangelio por envidia o por contienda, pero no con buena voluntad, ni con sinceridad, ni con amor. Y no les advierte que están predicando otro Evangelio, no les advierte que son falsos maestros. El problema no era la doctrina, el problema era un problema del corazón, eran sus anhelos. ¿Cuál es su motivación cuando aparentemente están sirviendo a Dios? Y al final, en el versículo 27, expresa en forma de exhortación o de oración estas palabras que van a introducir el siguiente capítulo en el cual las va a desarrollar. Dice en el versículo 27 del capítulo 1, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto es lo que después va a desarrollar ahora en estos versículos que vamos a leer. Así que abrid en Filipenses capítulo 2
y vamos a leer del versículo 1 hasta el 16. Filipenses 2, del 1 al 16. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hasta aquí la palabra del Señor. Por desgracia, la falta de unión, que muy a menudo va acompañada de una falta de amor, es bastante común. Leí en un artículo cristiano en el portal God Questions que hablaba acerca de las divisiones de la Iglesia y decía lo siguiente, leo textualmente, dice: la división en una iglesia puede ocurrir cuando alguien busca manipular a las personas y o eventos para sus propios fines. Puede ser que haya orgullo en el cumplimiento de las reglas y aquellos que no las cumplen son maltratados. Puede ser que se haga énfasis en una interpretación de una doctrina no esencial y poco clara y que se utilice como medida para saber quién está incluido y quién está excluido. O puede ser que alguien quiera arrebatar el liderazgo al pastor o a los ancianos y reúna a un grupo de personas para lograr ese fin. Lamentablemente, la diferencia de opinión con respecto a la música y al estilo de adoración es también una causa frecuente de división en la Iglesia. Las excusas para el conflicto son muchas, pero todas se derivan de la misma causa, el orgullo y el egoísmo. Y el artículo seguía y al final acababa explicando cómo se sanaba una división, y realmente la solución era sencilla. El artículo decía: las divisiones de la Iglesia se sanan a través del arrepentimiento y la humildad. Y esto, tristemente, es la realidad actual de muchas iglesias. Esto es aquello por lo que Pablo tenía temor que pasara en una iglesia sana como Filipos. El motivo en que en una iglesia sana como Filipos había riesgo de que ocurriera es muy sencillo. La iglesia está formada por personas pecadoras. Y personas pecadoras que habían salido de la sociedad de Filipos, donde el orgullo, el tener un nombre, el ser alguien, el tener reputación, era lo primero en esa sociedad. Era importante para vivir allí. Y una iglesia, aun una iglesia sana, no es completamente impermeable a la corriente del mundo, de la sociedad, en medio de la que vive. Esas vanidades, esos egos pueden penetrar. Corremos el peligro de que ese pecado penetre en nuestras iglesias. Y la receta que nos da aquí Pablo es muy sencilla: humildad, pero sobre todo unión en Cristo. Pablo empieza estos versículos del capítulo 2 tirando de retórica, y no es que Pablo les pregunte si en Cristo hay consolación, o si hay amor, o si hay comunión, sino que Pablo lo que está afirmando es que en Cristo hay consuelo, en Cristo hay amor, en Cristo hay comunión mediante el Espíritu Santo, y si en Cristo hay afecto entrañable. Por lo tanto, si estáis en Cristo, y Cristo solo hay uno, sentid lo mismo. Es sentido común. Si todos están en Cristo, ¿cómo es posible que sientan cosas distintas? ¿Cómo es posible que no se amen como Cristo los ha amado? ¿Cómo es posible que no tengan comunión? ¿Cómo es posible si todos tienen el mismo espíritu? Es un argumento lógico, es sentido común.
Si Cristo es unidad y amor y todos somos de Cristo, ¿por qué no hay unidad? Pablo los exhorta a apartarse de sus anhelos egoístas, a dejar atrás aquello que la sociedad de Filipos les había enseñado. Les exhorta que aquello que hagan no lo hagan para buscar ningún conflicto personal, que no lo hagan para vanagloria propia. Es decir, que no busquen cómo destacar en medio de la iglesia, como lo hacían antes en medio de la sociedad. Que no intenten ser preeminentes sobre el resto, cómo sentirse importantes, cómo tener un nombre en la iglesia, actuando para que los demás piensen bien de ellos. Que no busquen autopromocionarse en medio de la iglesia. Y esto es una realidad que ocurre en todas las esferas de la sociedad. Desde las esferas más altas podemos ver estas luchas, pero las esferas más bajas y más pobres de la sociedad también. Y en ocasiones también en la iglesia. Personas frustradas con sus anhelos que tratan de buscar un lugar en la sociedad donde ser bien vistos, donde tener un buen nombre, donde hablen bien de ellos, donde sentirse importantes. Y algunas de estas personas se convierten. Y cuando alguien se convierte no suele dejar atrás su orgullo y su vanagloria de golpe. La santidad es un proceso que dura toda la vida. En la iglesia también se pueden presentar estas situaciones. En la iglesia se seguirán presentando estas situaciones. Así que tenemos que ser conscientes de ello y por eso tenemos que autoexaminarnos constantemente a la luz de la palabra, no sea que esto esté ocurriendo hoy mismo en nosotros, que esto no esté ocurriendo en mí y esté ocurriendo en ti a día de hoy. ¿Cómo se destaca en una iglesia? Sirviendo. Mediante tus dones, que admiren tus dones. Pero tenemos un llamado a servir. Tenemos que servir. Pero tenemos que hacerlo sabiamente, tenemos que discernir qué es lo que estamos haciendo. Este peligro es tan real que Santiago también lo plasma en su carta en el capítulo 4. Es una realidad. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice más adelante en el versículo 7, someteos, pues, a Dios. Esa es la clave. Las palabras de Pablo van en la misma línea. ¿Cuál es la solución para luchar contra ese orgullo que proviene de nosotros mismos? Humildad y servicio, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Esta receta de Pablo, estos consejos, está enmarcado en dos por tanto. Por tanto, versículo 1, por tanto, versículo 12. Dice, por tanto, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y en el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Humildad, estimando a los demás como superiores, no mirando por nosotros, sino mirando por los demás, con obediencia, con temor, sin murmuraciones, sin conflictos y con sencillez. Estos consejos prácticos realmente son un problema para nosotros. Estos consejos de Pablo son un problema para el ser humano. Y no solo para el ser humano, son un problema para nuestra sociedad. Nuestra naturaleza y nuestra sociedad es totalmente opuesta y contraria a estos preceptos. Nuestra sociedad ve los anhelos de los individuos, sus luchas, sus deseos no alcanzados, no como un problema de orgullo, sino como un problema de autoestima. La solución que aporta nuestra sociedad es totalmente contraria a la solución de Pablo a los filipenses. Leía en una revista de psicología algunos consejos para aumentar la autoestima. Si tú tienes un problema de autoestima, la psicología te recomienda lo siguiente. Decía, sé consciente de lo bueno que tienes y lo bueno que eres. Escribe en una carta todo aquello que no te gusta de ti. Léela y rómpela. Deja atrás tu culpabilidad. Piensa que vas a tener éxito y te va a ir bien. Si fracasas, aprende y no te culpes de tus errores. Tú eres el dueño de tu mundo. Céntrate en ti.
De ti depende encontrar el camino indicado. Y acaba diciendo, eres lo mejor que te ha pasado, así que demuéstratelo. Este es el anhelo del hombre, por gustarse a sí mismo y por gustar a los demás, para ser admirados por los demás. La solución del mundo es ser aún más egocéntrico, pensar aún más en uno mismo, ser más el centro de tu universo. Los mismos apóstoles tuvieron ese problema. No pensemos que nosotros nos vamos a librar de él. Nos dice Marcos 9 que los apóstoles iban caminando con Jesús. ¿Te puedes imaginar ir caminando con Jesús? Seguramente pensarías que te acercarías a él, escucharías sus palabras, le admirarías. Pero ellos no estaban haciendo eso. Ellos se quedaron atrás y Jesús se gira, mira hacia atrás. ¿Qué hacen estos hombres que no vienen? Y se da cuenta que estaban discutiendo. ¿Y sabéis de qué discutían? Estaban discutiendo cuál era el mejor de ellos. Estás caminando con Jesús y estás discutiendo quién es mejor. ¿Y sabéis qué les dice Jesús? Lo mismo que dice Pablo aquí, humildad y servicio. Les contesta, si alguno quiere ser el primero, será el último y el servidor de todos. Humildad y servicio. Si tienes un problema de autoestima, tienes dos opciones. Puedes seguir los consejos que te da el mundo, más vanagloria, más orgullo, más mirar por ti mismo, o puedes ver lo que Pablo está exhortando en esta carta, que además coincide con lo que Jesús enseñó, y esto es humildad y servicio. Quizás te resulte más atractivo los consejos que nos da la sociedad, son más fáciles, pero ¿cuál es el resultado? ¿Dónde te llevan? A la frustración, al autoengaño, y tu vida no va a cambiar. Vas a seguir anhelando ser el centro, ser el protagonista, que te admiren, y mientras tu vida se te va a ir escapando entre las manos. En medio de estos consejos prácticos de Pablo, enmarcados por esos por tanto, Pablo sitúa a Cristo en el centro como el mayor ejemplo a seguir en humildad y servicio. El texto que va de los versículos del 5 al 11 es el llamado himno de Cristo, donde tenemos dos partes. La primera, la humillación de Cristo, y la segunda, la exaltación de Cristo. Y el llamado de Pablo es muy simple, es algo que todos conocemos: ser como Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así empieza. Cristo no se aferró a su condición de ser igual a Dios y tomó forma de siervo en condición de hombre. Cristo ya era preexistente. En Génesis 1 encontramos que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos en plural. Cristo estaba allí. En Juan 1.3 nos dice que por medio de Cristo todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Miqueas 5.2 nos dice que el Mesías saldría de Belén, pero que su existencia es desde la eternidad. En Éxodo se le presenta Dios a Moisés y le revela su nombre, Yo soy. Jesús usa ese mismo nombre para sí mismo, revelándose así como el Dios que se presentó a Moisés para librar a su pueblo. Vemos en la vida de Jesús su autoridad sobre la naturaleza, su autoridad sobre los demonios, sobre las enfermedades, incluso su autoridad sobre la muerte. Vemos como Jesús mismo se revela en Juan 5.39, que toda la Biblia, desde Génesis, habla de Él. Jesús es el Dios de la historia de la humanidad. Esta es la gloria de Cristo preencarnado. Jesús era igual a Dios antes de hacerse hombre. Jesús ya era glorioso. Jesús no necesitaba humillarse y hacerse siervo para luego ser glorificado. Él ya era glorificado teniendo comunión con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. Y cuando leemos la palabra que Jesús se hizo siervo, por siervo entendemos a aquella persona que sirve, que está sirviendo. Pero la palabra original, en griego, doulos, significa esclavo. Jesús se hizo esclavo. Es una palabra fuerte, no nos gusta usar. Siervo es más suave. Usamos siervo. Somos siervos. Mejor decir somos siervos que no somos esclavos. ¿Verdad? Un esclavo es alguien que tiene un amo, a quien debe obedecer, a quien tiene que rendir cuentas. Un esclavo no es libre. En este texto, Cristo, siendo Dios mismo, se humilla haciéndose esclavo, haciéndose siervo. Cristo mismo lo expresa en Mateo 28 o en Marcos 10:45, donde dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Y antes de entregar su vida también podemos ver en los evangelios cómo Cristo sirve a otros. En Lucas 22, 27, cuando dice, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Y dice Jesús, pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. O en Juan 13, 14 al 15, cuando lava los pies a sus discípulos, sirviéndolos así, humillándose, y les dice, así como yo he hecho, haced también vosotros. Vemos en la vida de Jesús de forma clara, en forma de siervo, cómo Él sirvió a aquellos que estaban a su alrededor. Ahora bien, el siervo sirve a su Señor. Vemos a Cristo dando ejemplo, sirviendo a los demás, sirviendo a hombres. ¿Qué diremos a esto? ¿Que los hombres a los que sirvió eran su Señor? No, ¿verdad? De ninguna manera. Lo que identifica quién es el Señor no es quien recibe el servicio. Lo que identifica quién es el Señor es a quien obedeces. Ese es el Señor. Vemos a Cristo sirviendo a otros, pero ese servicio es en obediencia al Padre. La servidumbre de Cristo no es para con los hombres, la servidumbre de Cristo es para con Dios. Es a quien Él obedece. En el versículo 8 de Filipenses dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién se hizo obediente? ¿A los hombres? No, a Dios, al Padre. El resultado de su servicio al Padre fue bendición para nosotros. El ejemplo más claro, más evidente, es en su muerte. Cristo muere en esa cruz. Se vendió como esclavo. La esclavitud hebrea ocurría muchas veces para pagar deudas. Alguien pobre tenía una deuda que no podía pagar y se vendía durante un tiempo a alguien. Ese alguien se convertía en su amo. Tenía que obedecerle hasta que la deuda estuviera saldada. Cristo se vendió como esclavo a Dios Padre para saldar una deuda, pero esa deuda era nuestra deuda. Por ello tuvo que hacerse no solo siervo, no solo esclavo, sino además también hombre, para ser deudor en nuestro lugar y ser así el sacrificio que redimió, que quitó, que eliminó nuestra deuda. Pablo nos llama a ver ese ejemplo de Cristo para seguirlo y como Él, hacernos siervos, hacernos esclavos, estimando a los demás como superiores. La exhortación de Pablo es clara. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo. Dicho con las mismas palabras de Jesús que les dijo a sus discípulos en Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo, estimar a los demás como superiores, humillarse. No es el mejor eslogan para venir a Cristo. Si tú quieres predicar el Evangelio y dices, humíllate, estima a los demás como superiores, niégate a ti mismo, anúlate. Esto no vende. ¿Quién quiere ser esclavo hoy en día? Pero el llamado de Jesús es ese, a negarnos a uno mismo, a hacerse siervo para Dios, a hacerse humilde, estimar a los demás como superiores. Es totalmente la visión opuesta a nuestra sociedad. El mundo te dice que no pierdas tu identidad. El mundo te dice que nadie te anule, que no niegues quién eres. Pero ¿sabéis qué? Esto que dice el mundo, para un cristiano, es cierto. Cuando te humillas, cuando uno no estima el ser igual a los demás, cuando alguien no estima sus dones como superior, como algo que le hacen superior a los demás, entonces es cuando encuentran su identidad. Actuando como Cristo, no anulamos nuestra identidad, no negamos quiénes somos, sino al contrario, afirmamos nuestra identidad, afirmamos quiénes somos, porque lo que somos está en Cristo, no en nosotros. Tener a Cristo como tu Señor, es decir, ser esclavo de Cristo, significa ser esclavo de la verdad, ser esclavo de la misericordia, ser esclavo de la paciencia, ser esclavo de la bondad, ser esclavo de la justicia, ser esclavo del amor supremo. ¿Quién no quiere tener un amo así? ¿Quién no quiere una servidumbre así? Ser siervo de Cristo es ser siervo de aquel que te ha amado primero y que ha derramado todas sus bendiciones sobre ti, además de haber derramado su vida sobre ti. Nuestra identidad en Cristo no está en nosotros, y eso es precisamente lo que nos une como iglesia.
No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa las cualidades que tengas, no importa si eres introvertido o si eres extrovertido, o si eres simpático o eres antipático, no importa si en tu vida has conseguido mucho o en tu vida no has conseguido absolutamente nada. En Cristo todos somos iguales. En Cristo todos somos aceptos. Por otro lado, los talentos y los dones que Dios te ha dado no son para tener preeminencia entre tus hermanos. No son para que te enseñorees de ellos, no son para que tus hermanos te admiren, no son para que seas adulado, no son para que tengas un buen nombre entre ellos, no son para hacer muchas amistades, no son para que se hable bien de ti, no son para que ensanches tu orgullo y tu vanagloria. Eso ya lo hacías antes de conocer a Cristo. No lo sigas haciendo ahora si lo has conocido. Si Dios te ha bendecido con dones y talentos es para que los pongas bajo su señorío. Y eso va a resultar en gracia derramada de Dios, que por medio de ti va a llegar a los demás, a los que están a tu lado. Van a ser bendecidos por medio de ti. Principalmente tus hermanos en la iglesia, en primer lugar. Serán receptores de la bendición de Dios por medio de tus dones. Estimar a los demás como superiores es tener una actitud humilde, reconociendo lo que dice el versículo 13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Todo lo que tienes, todo lo que haces bueno y digno, es por gracia de Dios derramada sobre ti, y eso resulta en bendición para tus hermanos. Un esclavo no puede vanagloriarse ni estar orgulloso frente a su amo de lo que tiene, porque todo lo que tiene pertenece a su amo. Así que la pregunta que te tendrías que hacer, llegados a este punto, es si tú, como Cristo, estás sirviendo. Si la respuesta es que no, tendrías que preguntarte ¿por qué no lo estás haciendo? Porque el llamado a servidumbre es claro. Aquellos que hemos conocido a Cristo afirmamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y que Cristo sea tu Salvador es algo que no depende de ti. Que Cristo te haya salvado no depende de ti, depende de Él. Depende de que te haya salvado. Está en su mano. Pero falta la segunda parte, que Cristo sea tu Señor. Que Cristo sea tu Señor depende de que tú te sometas a Él en obediencia. Dios no te va a someter por fuerza, con crueldad, como un amo cruel y sanguinario. Además, si has sido salvado, no hay ninguna deuda que pagar. La deuda está pagada, está saldada en la cruz en tu lugar. La servidumbre a Cristo no se basa en que tú debas algo. No tienes ninguna deuda que pagar, sino que se basa en la voluntad y el deseo de, como libres, vivir nuestra vida teniéndolo a Él como Señor y no solo como Salvador. Antes éramos esclavos de nuestro propio pecado y no podíamos saldar nuestra deuda. Una vez nuestra deuda ha sido saldada por Cristo, Él es nuestro Salvador y libertador. Ya no somos esclavos. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 7, en el versículo 22, y dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Pero sigue escribiendo y dice: asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Esta palabra que utiliza aquí, esclavo del Señor, es la misma que tenemos en nuestro texto, que se traduce como siervo. Es exactamente la misma palabra. Somos llamados como libres a hacernos esclavos de Cristo, de la misma manera que Él, siendo Dios, se hizo voluntariamente siervo. Pero esta servidumbre se basa en la obediencia. Pero cuidado, no en la obediencia a los hombres. En el versículo siguiente a este texto de 2 de Corintios, sigue escribiendo Pablo y dice: por precio fuisteis comprados. Y hay una advertencia. Dice: no os hagáis esclavos de los hombres. Es al Señor a quien servimos. Nuestra obediencia es al Señor. Es importante que tengamos en cuenta esta advertencia. Nuestra obediencia es a quien servimos, de quien somos siervos, a quien pertenecemos. Este tiene que ser siempre Cristo. Por eso Pablo sigue escribiendo en el versículo 12, diciendo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como siempre habéis obedecido, pero no a Pablo, a Cristo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y Pablo no se está refiriendo a que puedan perder su salvación, sino que como Cristo es su Salvador, ahora sométanse a Cristo como su Señor, no solo como su Salvador.
sométanse en obediencia. Y eso es a permanecer en unidad por medio de la humildad y el mirar por los demás, ya que ese es el servicio que demanda nuestro Señor. El ocuparnos en nuestra salvación significa que tengamos en cuenta que Cristo, además de salvarnos, además de ser nuestro Salvador, es también nuestro Señor. Por lo que si no estás sirviendo, tendrías que preguntarte si Cristo, además de ser tu Salvador, está siendo también tu Señor. O por el contrario, estás siendo orgulloso, vanaglorioso, estás mirando por uno mismo y no por los demás, y teniendo tu salvación asegurada, no te estás ocupando de esa salvación que has recibido con temor y temblor. Todos tendríamos que reflexionar en esto, si estamos siendo vanagloriosos, si estamos actuando por contienda, si estamos siendo orgullosos, si no estamos estimando al hermano como superior a uno mismo, si no nos estamos sometiendo en obediencia a Dios y por lo tanto no nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor, porque a quien tenemos que rendir cuentas es al Dios creador de todo el universo. Ese es nuestro Señor, nuestro amo. Pero por el contrario, quizás sí que estás sirviendo. Si estás sirviendo, tienes que hacerte otra pregunta. ¿A quién sirves? Recuerda las palabras de Pablo a los Corintios: no os hagáis esclavos de los hombres. Jesús dice en Mateo 7 que muchos le llamarán Señor y le dirán que en su nombre hicieron muchas obras. Jesús les responderá que nunca los conoció. Si Jesús no los conoció es porque Jesús nunca fue su Señor. Pero estos hombres, cuando le llamaban Señor, es porque ellos estaban sirviendo. Pero Él no los conoció. ¿A quién sirvieron entonces? Quizás sirvieron a sus egos, quizás sirvieron a su vanagloria, quizás sirvieron a unos ideales, o quizás sirvieron a otros hombres, pero no a Cristo, porque Él no los reconocerá. Debemos ser muy cuidadosos, si servimos, en discernir a quién estamos sirviendo. Un segundo, se ha caído la antena. La humildad, en estimar a los demás como superiores, no es un llamado a someterse a los demás en el sentido de servidumbre. Si sirves, tienes que tener muy claro a quién sirves y para quién es tu servidumbre. Es fácil servir y recibir la adulación de los hermanos. Es fácil sentirte bien contigo mismo cuando sirves. Es fácil sentirte útil. Es agradable recibir el reconocimiento de los demás. Es agradable pertenecer a un grupo de personas y sentirte aceptado o aceptada por ellos, pero no te equivoques, no les sirves a ellos. De lo contrario, estarías poniendo a esas personas a las que sirves en el lugar que le corresponde a Cristo. Eso se llama idolatrar. Es una de las peores cosas que podrías hacer, que Cristo sea tu Salvador, pero no sea tu Señor y sirvas a otro Señor. Y que éste ocupe en tu vida la parte que le correspondería a Cristo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Además, tu servicio, si estás sirviendo, debe ser genuino. Tu sometimiento a Dios debe ser voluntario. Tienes que ocuparte de crecer en santidad. Tienes que ocuparte de tu salvación. Pero tu servicio debe nacer de un corazón transformado y agradecido, consecuencia de los frutos de un corazón renovado, frutos que Dios mismo pone en tu corazón y obras por las que Él te va a hacer caminar. Y cuando esto ocurre y es una realidad, uno no espera ningún reconocimiento, no espera ningún favor, no espera ser bien visto. Eso es lo que espera el mundo. Pero no lo esperamos nosotros porque ya lo tenemos todo. Además de ser siervos, somos hijos de Dios. No necesitamos ser bien vistos, ni necesitamos ser reconocidos por nuestro servicio. Todo eso nace de la vanagloria de uno mismo y no de la gloria de Cristo. Ser sencillos e irreprensibles, dice Pablo en el versículo 15. Eso es lo que dará testimonio de nuestro Señor. El siervo mira a su Señor y las buenas obras del siervo apuntan a su Señor, no apuntan a uno mismo y tampoco apuntan a otro consiervo. Nuestra servidumbre es a quien debe glorificar, es a nuestro Señor, a Cristo. Y en este texto central, en los versículos del 9 al 11, tenemos la exaltación de Cristo. Dios es quien le exalta,
quien lo sienta en el trono, para que toda la tierra le sea dada y tenga dominio y la autoridad sobre todo lo creado, que todos confiesen quién es el Señor de la tierra, Jesucristo. Y esta segunda parte también forma parte del ejemplo que nos da Pablo frente a esta situación que expone. También forma parte del ejemplo a seguir. Pero el ejemplo a seguir no es como algunos piensan, que si sufres, si te humillas, si te sometes, serás exaltado. Ese no es el ejemplo a seguir. Si alguien sirve y se humilla para luego obtener exaltación, ya sea aquí o en el cielo, si esa es la meta, lo único que estás haciendo es mirar por ti mismo y no por los demás. El fin vuelve a ser tú mismo, solo que en este caso estás dando un pequeño rodeo con apariencia de humildad. El propósito del creyente no debe ser jamás ser exaltado. Fijaros bien cuál es el propósito. Donde encontramos el ejemplo en esta segunda parte es en el versículo 11. Dice, para gloria del Padre. Ese es el ejemplo. El resultado de la obediencia, de la humildad y del servicio es unidad en Cristo. Pero el fin de ello es la gloria del Padre. Toda buena acción, toda buena obra, todo buen fruto hecho de corazón para Cristo traerá exaltación a Cristo. No hay ninguna gloria ni ningún orgullo en nuestro testimonio, en nuestras obras o en nuestros dones, solo lo hay en Cristo. Es entonces cuando resplandeceremos como luminares en medio de un mundo tan oscuro, siempre que nos sujetemos a la palabra de vida. Y la palabra de vida es el Verbo encarnado. De nuevo, una vez más, es Cristo. Sin sujeción firme a Cristo no hay testimonio. Si no hay testimonio, no vamos a brillar. Si no estamos sujetos firmemente a Cristo, lo que vamos a hacer es sujetarnos a nuestros anhelos, a nuestros deseos, o peor aún, sujetarnos a otro hombre que quitará la gloria a Cristo, y eso en la Iglesia se traduce en murmuración, en desunión, en contiendas como resultado de nuestra vanagloria, de nuestro orgullo, por no habernos aferrado fuertemente a la obra de Cristo, unidos en amor con un mismo espíritu. Quizás Dios te salvó, y por ello puedes afirmar con certeza que Jesús es tu Salvador. Pero quizás no puedes afirmar con tanta contundencia que además Jesús es tu Señor. Debes reflexionar honestamente en cómo te conduces delante de Dios. Debes ocuparte de tu salvación con temor y temblor. Debes vigilar que sirviendo en la iglesia no estés sirviendo a hombres o incluso a ti mismo en el lugar de Dios. La mayor gloria para un creyente es que llegado el día que el Señor nos llame a su presencia, uno escuche de su boca las palabras que Jesús mismo pronunció en Mateo 25:21, cuando dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta era la esperanza de Pablo para los filipenses, ahora al final de sus días, y es a lo que se refiere Pablo en estos versículos del final. Que los amados hermanos de Filipos pudieran escuchar estas palabras de la boca de su Señor cuando fueran a su presencia. Pero hay un peligro. Si nunca has servido al Señor, puede ser que aquel día Cristo mismo diga las palabras que también encontramos en Mateo, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque si nunca has servido a Cristo, seguramente es porque nunca has sido siervo. Y si nunca has sido siervo, cabe la posibilidad de que quizás Cristo no solo no sea tu Señor, quizás tampoco es tu Salvador. Siguiendo las palabras de Pablo, medita en la obra de Cristo, en cómo Él mismo fue ejemplo en su humillación, no estimándose igual a Dios, y ve cómo se entregó en obediencia y servidumbre para salvarte, para que en su exaltación viniera a ser el Señor de aquellos a los que salvó, para luego producir en ellos buenas obras que sirvan y que den la gloria al Padre, y de esta manera brillen en este mundo, en medio de esta sociedad tan oscura y tan necesitada de ser amada. Por tanto, Iglesia de Vilafranca, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén.